89.9. Pensamos en radio y la reinventamos. Buen día. He hablado todavía de la música que le gusta a nuestra doctora. No la veo muy rockerita, pero... Buenos días, Guadalupe Cabrera, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Hola Ana, tanto tiempo. Tanto tiempo, hace un montón que no Sí. charlamos, mira, casi 15 días, casi 15 días. Estábamos mal acostumbradas, che, veníamos Sí, a full. todas las semanas. Bueno, pero la doctora tiene un trabajo increíble allí en el Hospital Juan Domingo Perón, en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, atendiendo pacientes. La semana pasada tuvo una semana complicada, llena de trabajo, y esta está libre, entonces aprovechamos, le dimos un ratito nosotros de descanso también para que además tomara envión para hacer este notón que vamos a hacer hoy, o esta charla tremenda que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con... se cumplieron esta semana, si mal no recuerdo, el día 17, 60 años de lanzamiento, digamos, para su comercialización de la píldora anticonceptiva, ¿no, Guada? Exactamente, se cumplió ahora esta semana 60 años de que la FDA, que es el organismo que autoriza toda la comercialización y la aprobación de medicamentos para la salud, ha aprobado la píldora anticonceptiva, antes llamada, muy comúnmente conocida como la píldora, y bueno, obviamente la píldora que ha sido la primera que ha salido en ese momento no es nada que ver con la que tomamos hoy en día, y ahí fue el primer puntapié para empezar a hablar de la liberación femenina, y justo fue en los años 60, después fueron los 70, fue todo como posguerra. Las mujeres que habían sido madres post la Segunda Guerra Mundial había sido una explosión de nacimientos, supongo que también por el tema social, de querer reconstruir la sociedad, pero los niños esos que nacieron en esa posguerra decidieron que no querían hacer lo mismo que sus padres, entonces empezaron, las mujeres quisieron empezar a ir más a la universidad, quisieron empezar a vivir otro tipo de vida, y a planificar su vida sexual y su vida como reproducción familiar, y bueno, apareció justo ahí la pastilla, la píldora, como le decían los norteamericanos. Bien, yo creo que ese fue el primer puntapié inicial, y también en un mundo en el que no había HIV. Claro, porque hoy hablamos, en ese momento se hablaba de anticoncepción, del hecho de no tener hijos, poder tener relaciones sexuales sin necesariamente quedar embarazada o tener relaciones sexuales para reproducirse de alguna manera, como decía Aguada, post Segunda Guerra Mundial, en un tiempo en el que se necesitaba volver a poblar el mundo después de tantas muertes que se lleva la guerra, ¿no? Pero con el tiempo, así como la vuelta de los soldados indicaba que iban a tener muchos más hijos, también la vuelta de los soldados trajo aparejadas muchas enfermedades, ¿no? Esto forma todo parte de la historia y de una manera diferente de considerar el hecho de una vida sexual saludable, no solo en el control de la natalidad, sino también en el control de las enfermedades. Tal cual. Y recién acá en la Argentina, después de casi 40 años, en el 2002 se aprobó la ley de reproducción sexual y procreación responsable, donde el gobierno autoriza, digamos, se hace cargo de todos los métodos anticonceptivos sin costo, y hace que las obras sociales se hagan cargo de cubrir también los métodos anticonceptivos, que ya vamos a hablar uno por uno mínimamente para que la gente entienda que gracias a Dios hoy en el 2020 tenemos tantos en los cuales podemos elegir, que es como que me parece que es súper importante. ¿Viste cuando las chicas que son pro aborto dicen serás madre o no lo serás? Me parece que van más por este lado para mí. Porque tenemos tantas posibilidades, hay tanta opción, y lamentablemente hasta no hace muy poco, por ejemplo en el 2006 se aprobó la ley de anticoncepción quirúrgica, donde la ley misma dice que no es necesario que tengas la aprobación de absolutamente nadie, solamente con ser mayor de edad, no importa ni la cantidad de hijos, ni si tenés hijos, solamente si vos estás totalmente decidida, con un buen consentimiento informado,
podés acceder a la ligadura tubaria, más allá de que hay un montón de métodos que sí son reversibles, y me parece interesante hacer hincapié en esto. Hay métodos que son reversibles, hay métodos que son irreversibles, hay Esto métodos los que son quirúrgicos. exactamente, exactamente. Como te decía, hay métodos que son reversibles, en los cuales hay como un subgrupo, que son los de barrera, que son los preservativos, que son los condones, que en la Argentina solamente se comercializan los condones de tipo masculino, solamente. En otros países existen los condones de tipo femenino, que se aplican antes de comenzar la relación, y también se usan con unos espermicidas. Acá no se consiguen, no existen, solamente los masculinos, que obviamente el gobierno los da. Sinceramente no sé si será la mejor calidad, pero bueno, los da y ahí en todos lados se consiguen. Me parece muy importante aclarar que los preservativos, los condones, no hay que tenerlos en la billetera, ni tenerlos en la guantera, ni tenerlos en algún lado de alto roce, porque sí se rompen, y hay que fijarse la fecha de vencimiento. Yo creo que no sé si todo el mundo sabe que los preservativos se vencen, Sí. entonces fíjense, porque si no se pueden romper. Y obviamente, cuando los vayan a usar, generalmente vienen lubricados, pero normalmente necesitan una lubricación extra. No usen nada que no sea a base de agua. Por ejemplo, cremas, no son, porque se pueden romper o No secar. son recomendables, digamos. Exactamente. Los aceites de bebé tipo Johnson Johnson, como para limpiar la cola del bebé, tampoco. Vaselina tampoco. Siempre tienen que ser a base de agua, para que no se lastimen. O, por ejemplo, un gel que lo dé el ginecólogo, que te diga, este sí podemos usarlo, Bien. como habíamos hablado la vez pasada. Uh-huh. Esos son los de barrera, no existen otro, y es el único método en relaciones, penetración a algún orificio, sea anal o sea vaginal, y sea oral, que no transmite enfermedades de transmisión sexual. Es el único. Es ahí la importancia del preservativo. Es el único. Y en pacientes que tienen, o, por ejemplo, sexo oral a mujeres, o relaciones vulva con vulva, la única opción que tienen en este momento es lo que se llama el campo de látex. El campo de látex básicamente se fabrica con un preservativo grande, que se corta la punta y se hace como un cuadradito, y eso se aplica para tener relaciones. Sí. Es incómodo, es engorroso, se mueve, no es 100% seguro, pero es lo único que tienen las personas que tienen relaciones vulva con vulva, o personas que tienen relaciones con sexo oral a mujeres, para cuidarse de no transmitir alguna enfermedad. Cerrando lo que es barreras, eso es básicamente lo que hay en la Argentina hoy. De ahí pasamos... Y es bueno sí. decir también y repetir que el Estado provee de preservativos de manera gratuita. Eso es importantísimo decirlo. O sea que no hay excusa para no acceder a un preservativo. Mira, acá tengo, porque di esta charla el otro día, y acá tengo uno hecho. Mira, estos son los que te da el Estado, por lo menos acá en San Luis, ¿sí? Son los comunes y corrientes. Sí, están en los dispensers, en las asistencias públicas, en el hospital, están ahí los dispensers, sí. Y esto sería un campo de látex, no sé si se llega a observar. Sí, nosotros aquí lo estamos viendo, después cuando subamos el video la gente va a tener la opción de apreciar mejor, pero ahí Guada está mostrándonos de qué se trata lo que acabamos de hablar. Bien. Exactamente. Básicamente, en barrera es lo único que tenemos. De ahí vamos a pasar a todas las otras opciones que tenemos. El gobierno, de manera gratuita, te va a entregar preservativos, te va a entregar anticonceptivos, te va a entregar DIU, y en este momento se ha sumado lo que es el implante subdérmico como la novedad. ¿Qué nos está faltando de manera gratuita? Nos está faltando los anillos y los parches, que ahora les explico cada cosa. Bien. Lo que es hormonal, tenemos los inyectables, que son estos, te los voy a mostrar. Los inyectables que pueden ser de 1 mes o que pueden ser de 3 meses.
Los que Bien. son de 3 meses son solamente de progestágenos, es decir, tienen solamente hormonas tipo progesterona, que se usan, tengo acá un montón de cosas, por eso, que Sí, se se usan siente el ruidito. normalmente. Se usa normalmente en pacientes que están dando la teta, por ejemplo, Bien. o en pacientes que no tienen indicación de poder consumir estrógeno, como por ejemplo pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, o pacientes que son muy migrañosas. Esas pacientes no son recomendables que se traten con hormonas, preferible que usen otro tipo de métodos, pero si no tienen otra opción, preferible usar siempre los que son de combinación de progestágeno solo. Este chiquitito es el que, por ejemplo, nosotros en nuestro ¿Es una plan de ampolla reproducción eso? ¿Tipo una ampolla? es una, exactamente, Bien. mira, les voy a poner así. Sí. Les voy a- Esto es Es bueno que así. después vean el video Este, que vamos a subir a las redes y a YouTube para que les quede bien claro. Sí, que tengo aquí es el sí, que dura 3 meses, ¿sí? 3 bien, meses. Es solamente de progestágenos. Se sí, da en mujeres que han sido mamá, es compatible con la lactancia, ¿sí? bien, bien, ¿Qué es lo importante? Que esto se va a la mamá con esto puesto del hospital, bien, o de la clínica donde se trate, o se lo puede poner inmediatamente dada del alta, ¿sí? bien, Este otro es una combinación, este dura 28 días, y bien, este no es compatible con la lactancia, ¿sí? bien, Por ejemplo, la mamá se puso, cuando tuvo el niño, se puso este de 3 meses, después, como el niño siguió tomando la teta, volvió a ponerse este, pero cuando el bebé cumple los 6 meses y deja de tomar tanta teta, porque obviamente el bebé empieza a comer, se recomienda pasar a este, bien, ¿sí? bien, Porque tiene más cobertura. ¿Ah? O, por ejemplo, una paciente normal, común y corriente, que no le gusta tomar pastillas, tiene miedo de ponerse un DIU, no quiere ligarse las trompas, este es un buen método para las personas que realmente no son muy regulares. Es muy importante decir esto, mientras más personas intervengan en la anticoncepción, más posibilidades de un embarazo hay. Entonces, cuando vos sí, Sí, es muy importante eso, porque si yo soy una persona que no soy muy regular y que realmente no tengo una conducta, porque tomar una pastilla todas las noches, por ejemplo, por años, es una conducta que no todas las mujeres tienen y cuando tienen hijos menos todavía. Entonces, para evitar embarazos no no deseados. deseado, este es buenísimo. Generalmente esto se pone en los dispensarios o en los centros de salud, los enfermeros tienen una planilla y más o menos cuando te lo ponen te dan un papelito que te dicen tal día Tenés que vuelva. volver, exactamente, bien, bien, Exactamente. bien, ¿Qué puede pasar con esto? Y como son una aplicación por mes, a veces puede pasar que tengas un poco de edema, náuseas, algunos pelitos, algunos dolores de cabeza. Eso bien, es factible que pueda suceder, sí. ¿Qué bien. otra cosa hormonal tenemos que me parece súper importante? Esto es lo último para sobre todo las adolescentes. El ministerio lo entrega a menores de 21 años, sobre todo las ponemos en pacientes que tienen una vida sexual activa y que, nada, queremos realmente que se comprometan consigo mismas, y es muy difícil a veces en adolescentes que tomen todo las tarde. Esto lo tengo cerrado porque es para poner, está estéril. Bien. ¿Qué Es es una eso? agujita, Sí, este dispositivo es el implante subdérmico. Es una agujita que se pone acá en el brazo, ¿sí? en Se el hace bíceps. una pequeña, exactamente, se hace una pequeña anestesia local, es súper rápido, y se lo coloca entre la grasa y la piel, súper superficial. Esto en pacientes que tienen un índice de masa corporal, es decir, que no son muy gorditas, generalmente produce lo que se llama amenorrea. La amenorrea es que no te venga y dura 3 años, Sí, ¿sí? sí. En Eso, pacientes que tienen un poco... Dime. discúlpame, porque esta es una discusión que he tenido con mi ginecólogo. ¿Es natural que una mujer no tenga su periodo? O Sí, sea, o ¿cuáles son sea, las ventajas, si es que las tiene, además de no quedar embarazada, y las desventajas en este caso? Porque creo que bien.
es un miedo común que tiene que ver con el hecho de, y no me va a pasar nada si no menstruo, si no tengo el periodo mensual, qué sé yo, no sé. Preguntas que surgen, ¿no? Hice un escándalo tremendo cuando me lo ofrecieron. Totalmente. Y yo, como te dije la vez pasada, muchas veces pasa que en Latinoamérica, las mujeres latinas somos muy del periodo, muy Sí. de que queremos menstruar porque nuestra vida está organizada con el... Bueno, ¿qué pasa? No todos los métodos hormonales inhiben la ovulación, ¿sí? Sí. No todos. En este caso, este método hormonal sí inhibe la ovulación. En Sí. pacientes con índice hormonal bajo no generan sangrado, pero inhiben la ovulación. Eh, ¿Por qué no viene? Porque la hormona que tiene hecha esta, lo que hace es, primero que duerme los ovarios. Los ovarios como prácticamente descansan. Cada vez que vos tomás anticonceptivos, Sí. sobre todo los orales, y los que ya te voy a explicar después, pero los anticonceptivos lo que generan, casi todos, es que los ovarios descansen y tu cerebro, porque nosotros tenemos todo una vía que sube y baja hormonas, Sí. avisa al de abajo, el de abajo a ta, 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 y así genera la ovulación. Cuando nosotros tomamos anticonceptivos, los anticonceptivos se meten al medio y cortan esa vía de comunicación, lo que genera es que tu cuerpo crea que estás embarazada. Y cuando vos estás embarazada, no menstruás. ¿Me enredé? No, sí, te entiendo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? En pacientes, por ejemplo, además de que no querés ovular, porque si ovulás podés quedarte embarazada, evita que se generen más quistes. En pacientes con endometriosis evitan que esas menstruaciones generen sangrados extrauterinos y sangren, y un montón de otras cosas más que son beneficiosas, ¿sí? Sí. Pero no pasa absolutamente nada si uno no menstrua. No es que se va a ir a otro lado, no es que va a dejar de funcionar tu sistema reproductor, no es que podés no quedar embarazada después, no. Es el mecanismo de acción de ese comprimido. O sea, Bien. está hecho para que suceda así. Hay algunos que son con más efecto en lo que se llama endometrio, que es la capa interna del útero, entonces genera menos colchoncito, entonces hay menos sangrado, y hay otros que generan un poco más. En pacientes que tienen sangrados muy abundantes, hay prostágenos muy específicos que van directamente ahí y generan sangrados de 1 o 2 días con mucha suerte, 3 gotas, o directamente se les pasa, no viene más. Eso depende de cada paciente y su nivel hormonal propio. Bien. Pero normalmente, por ejemplo, en que se pone en las adolescentes, muchas reportan que se va directamente a la menstruación, no la tienen más, o tienen pequeños sangrados. Y al finalizar los 3 años, cuando ya empieza a bajar la carga hormonal de esto, empiezan a tener lo que se llama spotting, que son sangrados que no son correspondientes a la menstruación, sino que son sangrados en medio del ciclo, o que son sangrados que van bajando y que no tienen relación con nada. Quiere decir que ya está decayendo la cantidad hormonal que tiene esto. Bien. En el caso ¿Cómo tuyo, se vos, saca? sí, ¿lo recomendarías? Sí, totalmente. Y Sobre vos todo en decís, pacientes muy chiquitas. bueno, vos decís eso, en pacientes jóvenes, o sea, adolescentes, que buscan eso, no menstruar directamente. ¿Y en la gente de mayor, en las mujeres de mayor edad? Ahora vamos con eso. Bien. Esto, adolescentes. ¿Por Bien. qué? Porque no tienen responsabilidad, porque vos vas y se lo pones y en 3 años se olvidan que lo Se tienen olvida. puesto, vas, se lo sacas y se lo puedes poner o cambiar por otro método, lo que fuese. Además porque existe el DIU, que de eso vamos a hablar ahora, pero tiene la cultura tiene un tema con la adolescente y el DIU. Entonces, este es muy bueno. Bien. Como método y no tiene. Y también eso se puede colocar en hospitales públicos, o sea, está autorizado para que sea gratuito, digamos. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Hay pocos. Entonces, Bien. como que es importante que la paciente entre en programa, ¿sí? Porque O es sea, caro eso. Es caro. sale casi, sí, sale como 15.000 pesos ese Por eso, cosito. es caro, por eso. Sí, 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 sí. Sí, si vos vas a poner la parte privada es carísimo, es carísimo. Por eso es que es tan importante que la paciente entre en programa. ¿Qué pasa? Muchas veces pasa en pacientes que son de alto riesgo, que son chicas muy chiquitas, nada, y todas las que han sido mamá onda de 12, 13, 14 años se van con eso puesto, olvídate, sí o sí. Obviamente con autorización de la paciente y autorización de los padres, ¿no?
Bien, podemos pero hablar, no sé si estás autorizada, pero creo que sí, no debe haber nadie más autorizado que vos. Hay una pregunta muy recurrente que tiene que ver con la vasectomía, en el caso de no querer quedar embarazada, ¿sí? Y como solución definitiva para eso. Pero después tal vamos a cual. hablar de ese tema. Ahora terminemos con lo femenino. Dale, sí, sí, porque eso va a entrar en lo que es métodos quirúrgicos. Sí, Eso es sí, lo que es quirúrgicos y definitivos. sí. Tengo dos opciones para mostrarles, que son el conocido DIU, que mucha gente le tiene miedo y mucha gente lo ama. Me parece que es uno de los métodos más hermosos del mundo. Mira, tengo acá las dos opciones Todo, que hay en tiene el todo, mercado. aguanta, le vamos a contar a la gente. Tiene todo. Guada hoy se vino con todo lo que se necesita para explicar todos los métodos, todos los procesos. Esto va a ser muy lindo y muy didáctico verlo después en nuestro canal de YouTube o ahí en las redes sociales, porque así como es de didáctica para explicar con su voz, en este caso se trajo todos los adminículos necesarios para ser más explícita aún. Ahora sigamos con el DIU y quiero hacerte una pregunta que me pasaron. ¿Es cierto que eso se cae? ¿Que se puede caer? Exacto. No, no es que se cae, es que a veces se desciende. El DIU es esto, es una T, este es el Sí, T de cobre, que se ve perfecto, creo ahí, sí, la T de perfecto, cobre, perfecto. y este es el que se conoce como SIU o Mirena, más conocido. Este es el que tiene el levonorgestrel, que es un prostágeno también, Bien. que lo que hace es una liberación continua de hormonas. Ninguno de los dos inhibe la ovulación, eso yo quiero que ustedes sepan. Por eso, este que tiene hormonas no se da para pacientes con quistes ni nada de eso. Este genera lo mismo que este, pero con un sobreagregado hormonal, que si se desciende un poquito, Mm, ¿sí? No pasa nada. En cambio, si este se desciende, a ver, lo voy a explicar mejor. Tenemos este aparatito, ¿sí? sí. Este aparatito es un colocador de DIU, que si vos lo ves ahí, lo voy a poner así, tiene el diámetro de prácticamente un sorbete Sí, muy pequeño, y esto es lo que ingresa dentro de la cavidad uterina, sí. ¿sí? ¿Qué es lo que hace el DIU? Así en resumidas cuentas, lo que hace es inflamar la cavidad uterina, entonces no deja que se genere un ambiente propicio para que el óvulo fecundado ni los espermatozoides que suben estén cómodos y van muriendo. Entonces, como hay una gran inflamación, también hay más glóbulos blancos que atacan a los espermatozoides, los van comiendo, Mm. y aparte altera el moco cervical, etcétera. ¿Qué pasa? Con este El de es cobre. fabuloso, tiene el de cobre. Sí. Pero el problema de este es que si yo soy una paciente con menstruaciones abundantes y dolor, no va a ser lo mejor porque voy a tener un poco más de menstruaciones y me va a doler un poco más por la inflamación que produce. Claro. Entonces es a veces preferible este, que produce una inflamación no tan importante como el de cobre, y además genera, al tener esa hormona que va liberando Mm, todos los días la misma cantidad, genera que a la vuelta el endometrio, que es la capita interna del útero, no crezca casi nada. Entonces también en pacientes que tienen lo que se llama metrorragias, esos sangrados abundantes, las dejen de tener, tengan menos, o en algunas pacientes dejan de menstruar prácticamente. ujú. ¿Y la vida útil de un DIU? La vida útil de los dos es prácticamente la misma. Este, depende de la marca que sea, dura entre 5 a 10 años, un promedio entre Cuando 5 y ella dice 7. para la gente que en este momento no está viendo, es el de cobre. El de cobre, perdón. Sí, Sí, yo sí. me di No, no, El yo de traduzco cobre, para la radio, sí. dale, dale. El de cobre, entre 5 y 10 años, dependiendo Bien. de la marca. Cuando ustedes vayan y se lo pongan, le preguntan al médico cuál es y cuánto dura. Ujú. El Mirena, es el hormonal, dura 5. Se dice que puede durar un poco más, pero la FDA lo aprobó para 5 años. Bien. Este Mirena, que es el hormonal, tiene una versión como un poco mini para las pacientes que no han tenido hijos, que es un Bien. cachitito más chico, tiene menos carga hormonal y dura 3 años, pero sale lo mismo. ¿Se Bien. puede poner este en una paciente que no ha tenido hijos? Sí, se pueden poner los dos en una paciente que no ha tenido hijos, ningún problema. Mm. No es que porque has tenido hijos no te puedes poner un DIU, para nada. Puedes ponértelo. Hay un poco más de lo que se llama reacción de expulsión, que es, a ver, es cuando vos te pones algo adentro, el cuerpo lo trata de rechazar, Claro. siempre. En algunas pacientes es como más importante ese rechazo que en otras,
Y por eso, cuando vos colocas el DIU, le pedís a la paciente que como mínimo dentro de un mes se haga el primer control ecográfico. Si el DIU está a menos de 25 milímetros del fondo, que así lo informa el ecografista, está bien colocado, o sea, podemos aguantar, no hay ningún problema. Si ya bajó más de 25 milímetros del fondo, hay que retirarlo y colocar otro o intentar con otro método. Bien. ¿Qué pasa? El DIU de cobre, si baja más de eso, ya no es efectivo. En cambio, el DIU hormonal, si baja eso un poquito más, lo podemos seguir aguantando porque al tener doble función, nos sigue haciendo efecto. Eso es algo positivo para el Mirena. Bien. ¿Qué más te iba a decir? O sea, ¿terminamos con los métodos? Yo creo que con eso estamos. Y después están nuestras amigas pastillas anticonceptivas, que existen de distintas maneras. Están, por ejemplo, las que son las bifásicas, que las más conocidas son estas, que son las de 21 días activos y 7 días de descanso. Estas vienen de diferentes tipos de presentaciones. Hoy en día no es lo mismo como en esa época cuando se aprobaron por primera vez. Hoy en día hay cierta carga hormonal para pacientes jóvenes, con más carga hormonal, y después las menopáusicas con otro tipo de estrógenos y prostágenos con otra carga hormonal. Hay indicaciones exclusivas, por ejemplo, para pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, donde ayuda a todo lo que son los problemas metabólicos, a resolverlos un poco mejor. Existen las que son de lactancia, que son estas, que son continuas, que vienen 31 comprimidos, porque es uno para cada día del mes, y que esta sí o sí la tenés que tomar a la misma hora. Me parece que eso es importante decirlo. ¿Qué pasa si me olvido de tomar una pastilla? Sí. ¿Qué suele pasar. Es red de consultorio, me olvido de la pastilla. ¿Qué pasa si me olvido de tomar una pastilla de las que son con doble hormona? Las que son con doble hormona, lo ideal es que, por ejemplo, saliste a bailar. Ahora nadie sale a bailar porque estamos en cuarentena, pero es un ejemplo. Saliste a comer. Saliste a bailar, saliste a comer. Vos te tomás la pastilla todos los días a las 10 de la noche, por ejemplo. Me olvidé, me la dejé en mi casa, me la dejé en la casa de mi novio, me la dejé en la otra cartera, no importa. Volvés a las 2:30 de la mañana a tu casa y te tomás la que corresponde de ese día. No esperes al día siguiente para tomarte las dos juntas. Claro. Te tomas esa. Volviste a las 5 de la mañana, te tomás esa. No importa. Y después, cuando le toque la siguiente, te tomás la siguiente al horario normal y habitual. ¿Se entiende? Nada de andar olvidándotela, te fuiste de vacaciones y te la olvidaste. ¿Qué haces? Estás te compras una nueva caja. Te compras una nueva caja. Estás en el horno. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me olvidé, nunca me acordé recién cuando fui a tomar la pastilla del día siguiente, me tomo las dos juntas. Bien. En ese caso. Pero siempre evitar el descontinuo hormonal, ¿sí? Porque se corta. ¿Qué pasa si me olvido más de 2 veces o tomé, qué sé yo, vomité y tampoco las pude tomar? Por las dudas, si vas 2 veces te olvidaste las pastillas, sí o sí tenés que usar preservativo. Porque esa pastilla ya no es efectiva. Sí la tenés que terminar de tomar a la caja, cuando te viene empezar la caja nueva. Pero ese mes ya 100% de pastillas no son efectivas. Entonces tenés que... No. O sí, pero no lo sabemos, ¿me entendés? Porque tiene que ver mucho cuándo y qué día, en qué parte del mes estamos. O sea, es muy complicado, preferible decirte usar un preservativo porque puedes quedarte embarazada. Estas otras, que son las de progestágeno sola, que estas también se pueden dar, por ejemplo, en pacientes migrañosas, en pacientes que están dando la teta, y varias situaciones más, tienen menos riesgos de trombosis, o sea que, por ejemplo, en pacientes fumadoras crónicas, las que fuman un montón, preferible tomar estas solas, que tienen progestágenos solos, o usar un DIU, por ejemplo, y no tomar las que son bifásicas, porque tienen más riesgos de trombosis. Bien. Estas son día por día. Bien. Yo no tomo un día, yo me quedo embarazada. Básicamente. Claro. No es que tengo mucho tiempo. Clarísimo. Sí o sí hay que tomarla a la misma hora. Ok, bien. Pero complicado para las desmemoriadas, no es tan simple ese método, no sería el más efectivo. Bien, ¿qué tenemos? No sería el más efectivo. Mira que tengo acá. A ver, ¿qué es? ¿El día después? Ahí me da el brillo. Sí. Sí, a ver, contame de esa.
Básicamente yo es como Vi siempre lo una digo, y dije, ya, ¿la pastilla del qué? del Ah, ya, ni ya. siquiera del día después, Un día después. ni un día después. ¿Por qué? Porque si vos ya estás embarazada, esto no es abortivo. Fin. O sea, es así. Lo que hace esta pastilla, que es una bomba hormonal, que ya me habló de la pasada, que no es para tomarlo siempre, que es para tomarlo solamente en las urgencias, es cambiar, es generar que si no has ovulado, no ovules ese mes y que cambie adentro del útero todo su medio interno y el moco cervical se ponga más espeso, genera como una bomba hormonal que actúa en ese momento rápido. Pero si vos ya estás embarazada, eso no influye. Entonces, en la pastilla el día después, que es una sola dosis de 1,5 de levonorgestrel, es inmediatamente sucede el evento, vas corriendo o al hospital o a una farmacia y lo compras de venta libre. Bien. Te lo tienen que vender. Te lo tienen que ver. O te lo tienen que dar. ¿Sí? Sí. Sí. Hay una ley que dice que tienen que proveerte estas cosas y a veces no necesitas receta médica. ¿Qué pasa? A mí me pasó mucho cuando trabajaba en medio de Córdoba, que las chicas es como que empiezan a comprar todos los fines de semana, entonces las farmacéuticas como que empiezan a dar cuenta y te empiezan a decir, no, venite con receta. Y lo hacen más que por eso, porque ya van conociendo quiénes son a los que le venden demasiado y no quieren venderles. Claro. Pero es por eso, no porque no quieran venderlo. ¿Qué más? Ya te mostré todo lo que tengo acá. Todo, me mostraste toda la juguetería que tenías ahí a mano, me la mostraste. Lo que sí vamos a hablar de vasectomía, ¿sabes qué pasa? Si nos quedamos el otro día, se nos cortó el Zoom y no quiero que se pierda, sobre todo esta parte que son los métodos quirúrgicos, algunos de los cuales son reversibles que me contabas, y hablemos de la vasectomía, que es algo a lo que los hombres se atreven cada vez más. Recién me decía ahí alguien, hay que normalizar un poco el tema de la vasectomía, insisto. Esto es en el caso de no querer quedar embarazada, porque recordemos que hay otros métodos, los preservativos, que estuvimos hablando recién con los de barrera, así se llaman, ¿no? Que son aquellos para impedir enfermedades, que es lo importante en estos casos, sobre todo cuando uno no tiene una vida sexual en pareja, digamos, sino que es más inestable, si se quiere definir de alguna manera. Guada, todo tuyo. Bien, la vasectomía es el único método anticonceptivo que tiene el hombre definitivo. Sí. ¿Por qué es definitivo? Porque lo que se hace es es una cirugía que es hasta más rápida que en la mujer, no hay apertura de cavidad, porque la ligadura tubaria, ya la vamos a hablar, pero abrimos pared del abdomen o por vía vaginal, pero la vasectomía es una cirugía rápida, prácticamente es indolora, se hace con anestesia local. En algunos pacientes que no soportan la anestesia local, se puede hacer con una pequeña sedación en quirófano. No afecta el orgasmo masculino, no afecta no genera impotencia, no cambia la relación sexual, no cambia la calidad del semen, no cambia. Lo único que hace es cortarle el tránsito a los espermatozoides. ¿Qué pasa si yo me hice la vasectomía y después quiero ser papá de nuevo? Lamentablemente la única opción que tenemos en ese caso es mandarlo a un centro de fertilidad, donde se hace un procedimiento que se llama punción testicular y se saca los espermatozoides. Bien. No es que vos dejaste de tener espermatozoides, los tenés, solamente que no tienen tránsito. Es como las mujeres cuando hacemos la ligadura. Todos los meses vas a seguir ovulando, todos los meses vas a sangrar, solamente no te vas a volver a quedar embarazada porque no hay más carretera. O sea, no hay más vía para que pasen. Por eso son definitivos, súper definitivos, y como les dije, no cambia el orgasmo, no cambia la calidad del semen, no produce impotencia sexual, nadie se va a dar cuenta que lo tenés hecho, eso es importante, porque los hombres dicen, no, que quizás me miran, me ven, qué sé yo, no. Y también, como la ligadura tubaria, la vasectomía está avalada por la ley a partir del 2006, donde en la ley de anticoncepción quirúrgica, una persona mayor de edad que no es necesario que haya tenido hijos puede solicitarla y se la tienen que hacer. En un hospital público. En un hospital público, y también lo tienen que reconocer las obras sociales. Bien. Pero en el hospital público lo pueden hacer y te lo hacen. Sí, bien, ¿sí? Genial. Ningún problema. Mirá toda la información que por ahí el urólogo. Eso es importante, Ana. ¿Quién lo hace? Lo hace el urólogo. Sí. El urólogo es un procedimiento súper
rápido y que tiene un dinamismo que los chicos lo hacen en 2 segundos y nada, te vas a tu casa como si nada. Sí, eso, bueno, hace un tiempo, un compañero, un amigo, decidió hacerse la vasectomía, él, y lo publicó en redes, publicó dato por dato todos los detalles de cómo se había llevado adelante una cirugía, y dice, y cerraba con eso, y me fui a mi casa caminando, creo que 2 horas después o algo por el estilo, Sí. Con toda la normalidad del mundo, y tengo una vida sexual plena, y bueno, y contaba todos los detalles, ¿no? La importancia de la vasectomía, en este caso, siendo que tantos años de su vida había sido su mujer, o su esposo, su pareja, compañera, quien había puesto el cuerpo a la hora de cuidarse, a la hora de parir y demás, entonces era hora de que él hiciera algo por ella, así relataba más o menos, y me pareció que era ejemplificador, si se quiere, para un montón de varones que le tienen miedo. Tal cual. Bueno, creo que esta es una charla muy de pareja, que es como, bueno, ahora yo voy a hacer esto. Me parece que, por lo menos mi manera de ver la anticoncepción, es muy personal. Sí. Yo, en mi caso, yo a mis pacientes, cuando tengo la opción de darles la anticoncepción quirúrgica, por ejemplo, en una cesárea, o lo que yo te comentaba, nosotros tenemos un programa que están dando muy bien, que es la anticoncepción quirúrgica posparto, porque el tema, la que carga el embarazo es la mujer, o sea, entonces la que tiene que decidir realmente su propio cuerpo en ese sentido es, yo no quiero tener más hijos. Ahora, vos también querés hacerte la vasectomía, está fantástico, o vos hacerte la vasectomía porque vos no querés tener más hijos, también está fantástico. Esa es la suerte, que hoy podemos decidir también sin la necesidad de tener que hacer sí o sí un contrato de pareja. Claro. No sé si me explico. Porque Sí. antes pasaba eso, o sea, no, yo no me la voy a hacer, pero tampoco te dejo que la hagas vos. Entonces, es como esas responsabilidades que está bueno que hoy la gente sepa que no es necesario que tengas la autorización de nadie, vos vas y te lo haces, punto. Como también cualquier método anticonceptivo en un adolescente se lo tienen que entregar y no es necesario que vayan con los padres. A partir de los 13 años, la charla de anticoncepción en sí la puede tener sin autorización de los padres, y a partir de los 16 puede solicitar cualquiera de estos métodos, obviamente hablando y con un consentimiento, ¿no? Pero está. ¿Por qué? Porque se sabe que los adolescentes, sobre todo, son muy vulnerables en esto y son a los que más les pasan estas cosas, entonces tienen que saber que están las opciones. Con respecto a los métodos anticonceptivos tradicionales, la píldora, el DIU o el resto, siempre ir y hablar con el médico, ¿no? No elegir, por ejemplo, voy a la farmacia, ¿qué método anticonceptivo puedo usar? Y me lo compro y me lo llevo. No. No, lo ideal es siempre ir, porque no, como yo les dije, no todos son iguales, no todos tienen la misma carga hormonal. Algunos son mejores para ciertos pacientes, gracias a Dios hoy tenemos una cartilla enorme en la cual los ginecólogos nos tenemos que capacitar permanentemente, porque todo el tiempo salen nuevos prostágenos. Por ejemplo, este año se presentó la drospirenona en 4 miligramos para ciertas pacientes que antes no tenían ese agujero diagnóstico, y así un montón de cosas que es muy difícil trabajar con los anticonceptivos, por eso no es una charla que es fácil de dar, pero básicamente yo quiero que salgan de acá sabiendo de que no vayas sola a la farmacia a pedirlos, anda, tu médico va a saber cuál darte, va a saber que si tenés granos, preferible esta y no esta, si tenés demostraciones muy dolorosas, preferible esta y no esta, que no tomes solamente la píldora mini porque tiene menos dosis, porque en realidad si vos tenés 15 años le estás sacando hormonas a tu cuerpo, entonces por ejemplo en ese caso lo que hacemos es lastimar todo lo que es el tejido óseo, los huesos, porque necesitamos alta carga hormonal para formar hueso, entonces si le ponemos comprimidos mini, le estás sacando ese estallido hormonal a tu cuerpo y generas a largo plazo osteopenias, bueno, muchas cosas más. Eso lo tenemos que estudiar nosotros, digamos. Claro, para eso se recomienda. Y hacerle. Para eso se Exactamente, hacerle ese trajecito a medida. Exactamente. Ay, qué lindo lo definiste, el trajecito a medida. Muy bien, me encantó. Me encantó la charla también y seguramente nos quedan temas pendientes que vamos a ir desarrollando en estas charlas incómodas que nos encantan. Sí, te veo levantar el dedito como en el colegio. Sí.
Dale. Solamente quería agregar sobre el tema de la ligadura tubaria, Sí. recalcar de nuevo que se puede hacer dentro de una cesárea, no aumenta el tiempo de operación, no aumenta el dolor de la cesárea, no vas a engordar con una ligadura tubaria, no vas a sangrar más con una ligadura tubaria, podés hacerlo postparto inmediato, que es una cirugía que es por el ombligo. En el Rawson la hacen vía vaginal y seguramente algún otro médico la hará vía vaginal. Se puede hacer por videolaparoscopía o se puede hacer por vía convencional. Cualquiera de todas esas opciones son exactamente iguales, son exactamente igual de válidas. Y bueno, nada, eso que no vas a quedar embarazada. Cuando decimos ligadura tubaria, decimos ligadura de trompas, ¿no? La conocida como ligadura de trompas. Exactamente. Bien, no, para que quede bien claro, que no haya ninguna duda al respecto. Y consulten siempre al ginecólogo de cabecera, sí. Que en realidad antes se conoce como ligadura tubaria porque antes lo que se hacía era ligar. Ahora lo que hacemos es sacarla de la trompa completa. O sea, no hay posibilidad, digamos. Chau, la sacamos de raíz. Chau, Pero ¿por qué? Porque antes se recanalizaban y esas cosas, y bueno, no, ahora eso directamente o se saca gran parte de la trompa o se saca la trompa completa. Ya no es que se hace nudito y nada más. O sea, para que la gente sepa que no se desligan. Esa es una consulta muy común, no se desligan porque generalmente ya no hay trompa. Entonces, si vos decidiste esto, es irreversible. Si quiero ser mamá, tengo que hacer un tratamiento de fertilidad, que ese es un tema aparte. Ese es otro tema. Igual con el tema de la ligadura vamos a seguir hablando porque a eso te dedicas, sos una especialista en la materia y nos encantaría tener una charla así. También podríamos hacer una especie de interconsulta si te interesa y convocar a algún otro que pueda darnos algunos datos más. Pero vos sos la mejor de todas, por eso estás acá. Te mandamos este beso gigante antes de que Zoom se ponga la gorra, como dijo el otro día el amigo Maxi Petroni, y nos deje hablando solos acá. Sí, bueno, les mando un beso y bueno, cualquier cosa los espero en mi Instagram, Ginex. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, ahora que aprendí a hacerle algunos chiches a los videos, ahí vamos a poner las cuentas para que te sigan y puedan, incluso, porque si respondes, hacerte preguntas. ¿Te parece? Sí, obvio. Chau, mi querida, que tengas un hermoso día. Chau, chau. Guadalupe Cabrera, ella es nuestra doctora, nuestra ginecóloga, con ella charlamos de estos temas